Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar con investigadores de la Universidad de Córdoba que hacen cosas de lo más interesantes, entre ellas, y por ejemplo, como lo que vamos a ver hoy, transformar la cáscara de arroz en algo que pueda ser capaz de convertirse en fotocatalizador para destruir contaminación. Eso es muy somero lo que yo les he contado, pero no se preocupen porque tenemos con nosotros a los protagonistas de esta investigación que, como decíamos, se desarrolla en el Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. Están con nosotros Adrián Pastor, muy buenas tardes, y Manuel Cruz, muy buenas tardes. Adrián es doctorando en la universidad y Manuel es profesor titular de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba. Bueno, además, esta investigación y los resultados de la misma forman parte de un artículo que ha sido premiado en un importante encuentro entre científicos, es decir, que no es cualquier cosa lo que tenemos entre manos, ¿no? No, así es, Mar. En concreto, el artículo que publiqué el año pasado ha sido premiado por la Real Sociedad Española de Química. Digamos que la Sociedad de Química tiene diferentes grupos a nivel español que se dedican cada uno a diferentes tipos de investigación en diferentes áreas de la química, y el premio mío ha sido en uno de esos grupos, ha sido a jóvenes investigadores. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente? Porque yo lo he resumido muy mucho, pero esto tendrá bastante enjundia por dentro, ¿no? Sí, en realidad la cáscara de arroz se utiliza normalmente para cama para el ganado, es decir, se pone en el suelo para que el ganado duerma, digamos como a modo de paja, por decirlo de alguna manera, y también se utiliza para el secado del arroz, digamos que se quema la cáscara del arroz y se obtiene energía que se utiliza para secar el arroz que siempre se lava antes de venderlo al supermercado, ¿no? Y en concreto la cáscara de arroz es muy interesante en la investigación porque tiene una característica, y es que lleva mucho silicio, que a diferencia de otras cáscaras, la cáscara de maíz, de plátano, cualquiera que podemos encontrar en la naturaleza, no lleva ese componente. Ese silicio que extrae del suelo el arroz durante su crecimiento se queda soportado en la corteza, en la cáscara del arroz, en la cascarilla, que se conoce también, y nosotros lo que hemos utilizado es quemar esa cáscara para obtener óxido de silicio, que es, digamos, la base de este fotocatalizador antes que han mencionado. Y que sirve para descontaminar, digamos, disgregar los óxidos de nitrógeno y quitar esos compuestos tan contaminantes. Correcto. ¿No? El óxido de silicio es, digamos, la plantilla, es el soporte del fotocatalizador. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mezclar la cáscara del arroz con un precursor, un compuesto que lleva zinc en su composición, y cuando lo quemamos obtenemos esa mezcla de óxido de silicio que proviene de la cáscara y el compuesto de zinc, que es el que nosotros hemos incorporado. Y lo que hace este óxido de silicio, ese esqueleto, lo que hace es dispersar mejor el fotocatalizador, para que cuando le llegue la luz a ese fotocatalizador empiece a funcionar y se produzcan las reacciones que nosotros las que estudiamos en este artículo y en nuestro laboratorio de química inorgánica, es destruir los óxidos de nitrógeno, que son esos gases tan contaminantes que están tan de moda en Madrid, Barcelona, los vehículos diésel, etcétera, etcétera. Qué recuerdos de mis estudios de química, qué bonito era todo esto. Manuel, ¿de dónde parte todo esto? Porque supongo que no habrá sido casual que cojáis la cáscara de arroz y para utilizarla para este fin, ¿no? No, la verdad es que no. Mira, nosotros empezamos en el año 2009, empezamos a trabajar con este tipo de materiales, ¿no? Empezamos a darle vuelta un poco a ver qué problemas había en la sociedad en ese momento y cómo podíamos nosotros intentar abordarlos, y entonces decidimos centrarnos en el estudio de los óxidos de nitrógeno para intentar eliminarlos. Primero empezamos con compuestos mucho más simples, empezamos estudiando las cáscaras de los mejillones, empezamos estudiando residuos de acería, había un montón de residuos que eran un mundo y que todos podían dar lugar a fotocatalizadores. La fotocatálisis se conoce desde mediados de los 90 o incluso un poco antes, ya existían productos comerciales. La diferencia, que es lo que nosotros intentamos desarrollar, es que el coste del material sea muy económico. Entonces, por eso siempre nos hemos basado en residuos prácticamente. Entonces, uno de ellos
era la cáscara de arroz. Básicamente, aunque se utilice para otras cosas, básicamente es un residuo. Pues a nosotros nos servía, si lo impregnábamos de distintos componentes, nos servía como agente director para poder poner el material justo donde nosotros queríamos. El problema que teníamos es que cuando nosotros queríamos hacer un material fotocatalizador, se quedaba todo aglomerado. Entonces, al ponerlo sobre la cáscara de arroz, lo que nos permitía es que el material se dispersara. Cuando tú quemabas la cáscara de arroz, el material quedaba totalmente disperso. Eso unido a que tenía los componentes que nosotros buscábamos, porque al final lo que buscábamos era poder incorporarlo a una matriz cementante, es decir, poder aplicarlo en una pared de la calle, de cualquier vivienda. Y un poco por ahí era por donde íbamos siempre buscando catalizadores que fueran de un menor coste de los que existen comerciales. Bueno, y contadme qué aplicación tiene todo esto en nuestra vida cotidiana. Ya nos has dicho algo, pero bueno, supongo que la idea es quitarnos de en medio todos los óxidos de nitrógeno. Sí, bueno, correcto. Como ha dicho Manuel, lo que se utiliza actualmente, estos materiales existen, es decir, hay morteros de construcción. Un mortero de construcción básicamente es una mezcla de cemento, agua y diferentes componentes que se pone en la pared y se queda como enlucido, ¿no? Y tendríamos un mortero de construcción, una vivienda. Eso existe actualmente y hay unos morteros que son morteros fotocatalíticos, es decir, que tienen esa propiedad de fotocatálisis. La fotocatálisis... exactamente, por explicar, sí, es algo que transforma una cosa en otra a través correcto. de la luz, ¿no? La fotocatálisis viene de la palabra foto de luz, catálisis, aceleración de una reacción química, y en concreto cuando le da la luz a esta pared, que tenía este mortero fotocatalítico, que como he dicho es comercial, suceden diferentes reacciones químicas, y una de ellas, que es la que nosotros estudiamos, es que se generan unas especies que son muy oxidantes, y cualquier compuesto que esté en contacto con esa pared, que le está dando la luz, se destruye. Nosotros nos hemos centrado en los óxidos de nitrógeno, pero también tienen otras propiedades. Como dice Manuel, eso existe en la actualidad. El problema es que es muy caro para que tú o yo o cualquier ciudadano de a pie lo podamos utilizar en viviendas. De hecho, si cualquier persona googlea en internet edificios fotocatalíticos en España, va a ver que existen en la actualidad. Lo que pasa es que son muy pocos para lo que en realidad querríamos nosotros, que sería aplicarlo a los centros de las ciudades normalmente, que es donde están más contaminados. Los edificios públicos o los edificios de nuestras casas tuvieran estos materiales. ¿Cómo se haría, Manuel? Es decir, lo de la cáscara de arroz, un sucedáneo de, y cómo lo impregnaríamos todo para que esa descontaminación fuese real. Bueno, es verdad que nos hemos saltado un poco la base, ¿no? Que el que no sepa de fotocatálisis dice esto de qué están hablando, ¿no? Sí. Pero un poco a eso, ¿no? Lo que estamos haciendo es utilizar la luz como un reactivo más. Es decir, estamos acostumbrados a que yo mezclo esto con esto y me sale esto, ¿vale? Pues nosotros lo que estamos haciendo es poniendo un reactivo, que es el que nosotros preparamos, lo mezclamos con la luz, es decir, durante la noche no se producen estas reacciones, y lo mezclamos con la contaminación, que son los óxidos de nitrógeno. Es decir, si no existe contaminación o estamos de noche, estas reacciones no tienen lugar. Entonces, las mezclamos y el resultado es que esos gases nocivos se transforman en nitratos, que bueno, es algo que perfectamente, simplemente por el agua de lluvia o por el regado de las calles, etcétera, va a ir a las aguas pluviales y no va a haber un problema de ningún tipo. Se van a desechar y lo que en un principio era un gas contaminante se convertiría en algo que sería inocuo. Respecto a la forma de materializar esto, pues la forma de materializarlo es, bueno, preparar este tipo de materiales como un aditivo, es decir, igual que, como bien ha dicho Adrián, el mortero, pues tenemos el agua, tenemos la arena, tenemos el cemento, tenemos distintos componentes, pues que uno de esos componentes fuera el nuestro. Nosotros tenemos que prepararlo de diferentes formas para que el coste sea mínimo y una vez que lo tenemos a un coste bajo, ya lo podemos incorporar en los morteros. Una vez que está incorporado, esas pruebas ya, con el óxido de zinc no hemos hecho las pruebas, con el que ha dado lugar al premio no hemos hecho las pruebas, pero con otros materiales sí que las hemos hecho y ya lo hemos incorporado en morteros y tenemos nuestra cámara que simula una atmósfera contaminada y bueno, cuando ponemos estos morteros a probarlos, en teoría la atmósfera sale limpia, sale con un nivel de contaminación, un 60% más o menos, es lo que conseguimos disminuir la contaminaminación, pues a escala de laboratorio. Pero bueno, pero todo es cuestión de ir probando y para eso estáis los investigadores y para eso es tan importante que invirtamos en ciencia y en investigación. Bueno, queda muchísimo trabajo por realizar, tú estás realizando una tesis doctoral que tiene mucho que ver con todo esto, supongo que todo esto se desarrollará aún más, ¿no? Sí, correcto. Ahora mismo, bueno, mi tesis se titula Materiales para la descontaminación del patrimonio urbano, por decirlo de alguna manera,
Y este artículo forma parte de mi tesis doctoral que estoy haciendo, que acabaré el año que viene si todo va bien. Y ahora estamos centrados en otros materiales también. Ha dicho Manuel que para disminuir el coste de estos materiales utilizamos residuos como un reactivo de partida, y ahora lo que estamos utilizando es otros materiales que se llaman hidróxidos doble laminares, un tipo de compuestos que tienen mucha versatilidad química y cuya síntesis es muy sencilla de realizar. Por lo tanto, ahora estamos centrados en esos materiales y de hecho hace poco hemos publicado otro artículo en la misma revista en la que he recibido el premio y también pintan muy bien, pero como siempre decimos, no es lo mismo a la escala de laboratorio que a gran escala o a escala industrial. Claro, hay que ir probando, pero bueno, lo importante es que haya personas que tengan la cabeza puesta en intentar resolver los problemas que a todos nos preocupan, y en este caso es la contaminación ambiental y sobre todo en el entorno urbano que estamos viviendo en Córdoba, algo que era impensable, pues con unos niveles de contaminación bastante alarmantes. Así que esperamos mucho de vosotros y de vuestro trabajo, y además, pues más todavía, intentando reducir esa cantidad de residuos, en este caso de cáscara de arroz. Pues Adrián Pastor y Manuel Cruz, ambos pertenecientes al Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba, enhorabuena, a seguir trabajando, y gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A ti, Mar. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igual.